Saludos, bienvenidas y bienvenidos a Friol, la localidad de la provincia de Lugo que del 23 al 25 de mayo ejerció de sede del Campeonato de España de Ciclismo Paralímpico en Carretera. La gran cita anual de los paraciclistas estatales volvió a tierras lucenses 2 años después, dado que en 2023 se celebró en Viveiro. 3 días de competición organizados por el Club Ciclista Lucus Augusti, que arrancaron con la jornada dedicada al Team Relay, la prueba de relevos en handbike para selecciones autonómicas. Participaron 4 equipos, la anfitriona Galicia, Andalucía y 2 tríos representando a la Comunidad de Madrid. 3 vueltas a un circuito de 2,3 kilómetros tenía que dar cada uno de los relevistas. El área deportiva de Friol y Castro Friulio, uno de los grandes atractivos turísticos de este ayuntamiento, colindante con la ciudad de Lugo. Actividad constante en la zona de relevos y se empezaban a establecer importantes diferencias entre las selecciones autonómicas. Galicia marchaba tercera, segunda posición para Andalucía, con Eva María López gestionando este repecho, y en cabeza rodaba destacado el equipo A de Madrid. Los 3 handbikers que defendían los colores de la selección local eran María José Pose, Ángel Plácido López y Alejandro González. Posta de Juan José Muñoz, ratificando el incontestable dominio del trío A de Madrid. Andalucía, siempre a la segunda plaza. Y aquí tenemos a toda una campeona del mundo, Manuela Bosch, componente del equipo B de Madrid. Finalizaba uno de sus turnos Juan José Muñoz, cediendo el testigo a Emilio Aguera. Al frente de la prueba, el tridente que lideraba la carrera lo completaba Javier González. Por parte de Andalucía ocupaban la segunda plaza Eva María López, José Vega y Héctor Esturillo. Y junto a Manuela Bosch, el equipo B de Madrid lo formaban María Matilla y Adrián Torralbo. Un buen aperitivo dentro del Campeonato de España este Team Relay, que además permite a los handbikers entrenar de cara a la contrarreloj del día siguiente. Últimas vueltas al circuito de Friol, con la línea de meta en subida. María José Pose daba paso a Ángel Plácido López, que lo daba todo en esta última posta. Triunfo muy claro del trío A de Madrid, con un tiempo de 40 minutos y 51 segundos. Medalla de bronce para la selección de Breogán, Galicia, a casi 19 minutos de los ganadores. Plata para Andalucía, que invirtió 7 minutos y 10 segundos más que los handbikers, a los que se les impusieron los maillots rojigualdas de campeones de España de Team Relay. El primer título en Friol fue para la Comunidad de Madrid. Todo preparado para el segundo día en el Campeonato de España de Ciclismo Paralímpico en Carretera. Apuraban el calentamiento los handbikers y el resto de participantes en la jornada contrarreloj. Bicicletas adaptadas, tándems y triciclos se sumaban a la acción en Friol. Línea de salida con el gallego Iván Montero, defensor del título de la clase 5 de handbikes. En total se ponían en juego 20 coronas estatales. El circuito, ideal para especialistas, alcanzaba los 9 kilómetros de longitud y el número de vueltas variaba, había que dar 1 o 2, dependiendo de la categoría. Más de 80 participantes se pusieron en marcha, representando a sus selecciones autonómicas o a sus clubs. Les tocó madrugar a las handbikes, las primeras bicicletas, que se lanzaron en un trazado bastante rápido. Algunos de estos competidores llegaron a Friol directamente desde la segunda cita de la Copa del Mundo, celebrada el fin de semana anterior en la localidad italiana de Maniago. El calendario a estas alturas del año ofrece sus semanas más intensas, con pruebas internacionales, el Campeonato de España y el desenlace de la Copa, coordinada por la Federación Española. Las handbikes, las bicis impulsadas a mano, se empezaban a mezclar con los triciclos. 2 clases de triciclos, T1 y T2. Fíjense lo rápido que pasaban los handbikers por algunos tramos del circuito. En los triciclos de clase 2 vemos al andaluz Antonio Prieto. Se incorporaban a la contrarreloj las bicicletas adaptadas. Las handbikes ya se estaban acercando al final con la extremeña María Isabel Toro. Salida de un mito del vigente campeón del mundo y olímpico en C1, Ricardo Ten. En marcha también los tándems, luciendo el dorsal 1 y Manol Arriortua. La Comunidad Valenciana era la selección con más tándems en liza.
Tramo de subida para Milagros López del Neuroimpulse Galicia. Camino de colgarse el oro en la clase H4. Isaac Mateos de Cataluña, pasando también por el centro de Friol. Instantes finales de esta crono en la que el sol fue haciendo acto de presencia. Con el transcurrir de la mañana, en casi todas las categorías cumplieron los favoritos, como el medallista en París, Damián Ramos, en C4. En lo más alto del podio, Nacho Rodrigo de la Comunitat Valenciana, ganador en tándem. Ricardo Ten del Destrel Cycling en C1. Su compañero de equipo, Maurice Ecart, en C2. Adrián Planels de la selección balear en C3. Damián Ramos de Galicia en C4. Título en C5 masculino para Daniel Salazar de La Sal Cocinas Craega. En Handbike 2, Juan José Muñoz de Madrid. En H3, David Mouriz de Euskadi. En H4, Martín Berchesi de Baleares. Y en H5, Iván Montero de Galicia. En los triciclos, Gonzalo García Bella de Madrid en la clase 1 y Antonio Prieto en la 2. Bicicletas adaptadas femeninas, Jennifer Feijó de Madrid en la clase 2, Claudia Grau de Cataluña en la 3 y Rosa Sansaloni de Valencia en la 5. Ganadora en Handbikes 1, Manuela Bosch de Madrid, en H4 Milagros López y en H5 María Isabel Toro de Extremadura. 20 camisetas rojigualdas, una de ellas para Damián Ramos. Pues nada, muy contento, me ha salido una muy buena carrera, afortunadamente en mi tierra, aquí en Galicia pues me ha salido una crono estupenda, pude sacar mi mejor versión y afortunadamente pues pude conseguir la victoria y nada, para mañana la estrategia va a ser algo parecida, dar mi mejor versión, espero no defraudar a la parroquia gallega y a todos mis compañeros sobre todo de la selección gallega y bueno, disfrutar un poco del maravilloso entorno que tenemos aquí en Galicia con este maravilloso día y sobre todo bueno, disfrutar y dar sobre todo lo que tiene cada uno. Luego pues el resultado ya dependerá de los rivales que están muy fuertes en este año, pero bueno, yo también tengo esperanzas de, como digo, de dar mi mejor versión y obtener un buen resultado. El telón de los estatales 2025 de ciclismo paralímpico se bajó en Friol con las carreras de fondo. Los primeros en salir fueron los tándems para rodar por el mismo circuito que el día anterior en las contrarrelojes. A continuación arrancaron las categorías de bicicleta adaptada. Cada una de las clases tenía que dar un número de vueltas en función de sus condiciones. Los hombres C4 y C5 eran los que tenían que completar más giros al circuito, 8, por lo tanto, 75 kilómetros acumulaban en la distancia más larga. La mayoría de ganadores en las cronos del día anterior eran los principales candidatos a repetir victoria, pero no todos fueron dobletes. Sí que lo firmó Ricardo Ten, el valenciano. Con el maillot de campeón del mundo en C1 demostró que está recuperado tras un periodo de baja por lesión. La subida final a meta acabó por romper los grupos. Venció Damián Ramos en C4 y en los tándems de nuevo el de Nacho Rodrigo superó al de Imanol Arriortua. Segundo turno del día. Primero salía un pelotón de handbikes. A continuación las categorías de triciclos. Todo ello bajo la atenta mirada de la seleccionadora española Begoña Luis Pérez. Y por último, una nueva remesa de handbikes. Primero los hombres e instantes después las categorías femeninas. Estaban en disputa los últimos títulos del Campeonato de España 2025 y las carreras resultaron frenéticas. Todo un espectáculo ver a estos competidores en el recorrido diseñado por el club ciclista Lucus Augusti. En esta sesión de handbikes y triciclos, el número máximo de vueltas se fijó en 6. Levantaba los brazos Iván Montero, el gallego de la clase C5, que un año más conquistó 2 títulos. Así concluían 3 jornadas de competición, emoción y espíritu de superación. Ceremonia de clausura con medallas de oro para el tándem de Nacho Rodrigo, Rosa Sansaloni y Ander Albizu en C5, Damián Ramos en C4, Claudia Grau en C3, misma clase que dominó Adrián Planels, en C2 Jennifer Feijó, en C1 Ricardo Ten, campeona en triciclo Erika González y en los hombres Joan Reynoso y Gonzalo García Bella, en Handbike 2 Juan José Muñoz, en H3 Eva María López y David Mouriz, en H4 Pilar Montoya y Martín Berchesi, y por último en H5 María Isabel Toro e Iván Montero. Esto fue todo desde Friol. Hasta la próxima.